Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Buenas tardes, hermanos. Hoy empezaremos una nueva serie basada en la segunda carta del apóstol Pedro. Le he puesto como a esta serie, esta es la vida eterna, que te conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo, tomado de San Juan 17:3. Me encanta ese versículo, y esa es la vida eterna, que te conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. En la segunda carta del apóstol Pedro, habla el apóstol de falsos maestros que estaban dentro de la iglesia y de las herejías que no solamente eran de origen doctrinal, sino también eran de origen moral. Y Pedro está preocupado por la destrucción potencial que esto iba a ocasionar en la iglesia, que estas falsas enseñanzas pudieran causar en esta iglesia. Y esa es la razón por la cual comienza el apóstol Pedro su segunda carta. Podríamos decir que Pedro escribe con cierto sentido de urgencia. Él sabe que estos falsos maestros están tratando de arrastrar a los verdaderos discípulos hacia sus caminos, hacia sus enseñanzas erróneas, y esta gente ha llegado al punto incluso de, así escúchenme lo que les voy a decir, de negar a Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿En dónde, hermanos? Entre el pueblo. Como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y Pedro habla que estos verdaderos cristianos estaban en este riesgo, ¿no? Estaban incluso muchos a punto de apostatar, o sea, de alejarse o apartarse de Dios. Dice que ellos, ya estos apóstatas, habían negado al Señor Jesucristo, quien los compró y quien los lavó con su sangre preciosa. Hay dos palabras para referirse a esto. Hay la palabra apostasía y la palabra apostatar. La palabra apostasía es como disertar o diserción de la verdad. O sea que hemos abandonado la verdad. Esa es la palabra apostasía, que te ausentas de la verdad, que te quitas de la verdad, que te haces a un lado. Y es que es como cuando tú les dices a los hermanos, oye, hermano, ¿y qué pasó? ¿Sigue yendo a la iglesia? No, ya no. ¿Por qué, hermano? No, pues ya no, ya me alejé, ya no quiero, pero sí creo en Dios, dicen, pero sí tengo fe en Dios, ¿no? Entonces, de otra manera hay estas situaciones. Ahorita les voy a avanzar más sobre este tema. Y la otra palabra es apostatar. Y esa es la que más preocupa dentro de la iglesia. Esta palabra viene del griego, que es apis, que es A-P-H-I-S-T, apis. Y prácticamente esta palabra significa remover o instigar a la revuelta, ¿sí? O sea, instigar a la gente a removerse, a desistir, a desestar, a desestar, llevar a alguien a apartarse de. Y estos falsos maestros estaban dentro de la iglesia, instigando a la gente, convenciendo a la gente a que ellos ya no creyeran que Jesús iba a venir, ¿no? Y aquí el peligro que Pedro se estaba refiriendo era muy real, lo que tú y yo pudiéramos hoy entender esto, ¿sí?
Por ejemplo, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 22, nos muestra algo y dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ahora enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido como el verdadero proverbio. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo. ¿Sí? Vean lo que pasó. Y el apóstol Pablo también hace referencia de todo esto en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 3. Hace también referencia que este espíritu apóstata se estaba introduciendo dentro de los en Tesalónica, ¿sí? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjense lo que estaban haciendo en segunda de Pedro, que ellos ya le estaban diciendo a las personas, no crean en Cristo, ya no va a venir Cristo, eso son puras fábulas, son puras mentiras, ya llevamos 30 años y no ha venido. Imagínense si vivieran el día de hoy, que ya son 2000 años, ¿no? Menos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3, habla también de esta situación que se estaba infiltrando en la iglesia. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, con Cristo, os rogamos, hermanos, ¿sí? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, o sea, como si fuera nuestra. Imagínense, en ese tiempo se estaba populando mucho cartas trayendo otro tipo de mensaje, en el sentido, dice, de que el día del Señor está cerca. O sea, no piensen, no lo tengan por tardanza, no piensen que no va a venir. O sea, aunque parecieran que por cartas también vienen a ustedes diciéndoles que no, ustedes sigan firmes. Dicen, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, fíjense, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Pedro dice que esta gente llegó a negar los mandamientos santos, los que estaban allí enseñando. O sea, no era gente que nada más estaba yendo a congregarse, sino eran los que enseñaban, ¿sí? Aparentemente, estos apóstatas habían experimentado lo que parece, por lo menos a la superficie y de la manera que Pedro se refiere a ellos, una verdadera salvación. Y después que habían experimentado una verdadera salvación, como que ahora habían caído de la gracia, y Pedro ahora está alarmando, ¿sí? Que esta gente tenía un estilo de vida moral cristiano, según, ¿sí? Pero había regresado y se había involucrado en la corrupción y en los placeres de este mundo. O sea, habían desertado, habían apostatado, pero no solamente ellos habían apostatado, sino que traían sus enseñanzas torcidas, por cierto, traían sus enseñanzas torcidas y empezaban a seducir, a convencer, a persuadir a la gente, a los verdaderos discípulos, de que ellos ya no siguieran creyendo en todo esto. Entonces, él llama a esta gente en el texto que vamos a leer, que esta gente está ciega, que esta gente es miope, ¿no? Que está corta de vista. Esta gente había abandonado la moralidad cristiana para abrazar una inmoralidad sexual, entregándose a placeres pecaminosos, que incluían, por ejemplo, las borracheras, las glotonerías, y todo lo que ocasionaba la corrupción que los inducía cada día más al pecado. Y esta gente vivía sin ley, pero les prometían libertad.
Yo no puedo entender esto. Claro que si tú no tienes ley, pues obvio que tú no puedes vivir en libertad. Y esta gente les prometía libertad, pero esta gente en realidad era esclava del pecado. Y sin embargo, el apóstol Pablo, el último versículo que le estoy comentando ahorita, es el versículo 2:19 de segunda de Pedro 2:19, donde dice, les prometen libertad y ellos son mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo vencido, ¿sí? Esta gente no era más que esclavos de la corrupción, pero él no estaba hablando a incrédulos, hermanos. Él no le estaba hablando a aquellos, él estaba hablando a gente que estuvo aquí adentro en la iglesia y que aparentemente había sido comprados por Cristo y de repente se esfumaron, o dejen de que se esfumen, sino que están dentro de la misma iglesia ya con otras convicciones, con otras ideas, con otras ideologías, pensamientos, ¿sí? Y les empezaban a decir a la gente, les empezaban a prometer libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción. Y una de las características de los falsos maestros es que estos encontraron la forma de cómo explotar a los creyentes para sacar ciertos beneficios, ganancias. Y eso es una de las características de los falsos maestros. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, que les hacen sacar dinero, prometiéndoles ciertas cosas, prometiéndoles bendición de Dios, que si tú siembras, entre más siembres, más será tu cosecha. Pues lógicamente que la gente cuando tiene necesidad, pues sí, yo doy, y para que Dios me bendiga, jamás lo hace así porque no es la doctrina del Señor Jesucristo. Y eso es lo que hacían estos falsos maestros. Y es que ellos podían obtener ganancias de las ovejas, que no siempre tenía que ser con dinero, pero pueden ser beneficios, disfrutes, placeres que las ovejas les pueden proporcionar, donde en realidad estaban como maestros según para proteger a las iglesias, a las ovejas. Obviamente, esta distorsión no es solamente moral, es también doctrinal. Y esto es permitido en la iglesia. Cuando esto es permitido, el resultado final siempre será la destrucción. No solamente porque dentro de ellos mismos se comerán unos a otros, pero Dios mismo juzgará dicha iglesia en su momento dado. Lo que estoy haciendo es darle un panorama del libro de Segunda de Pedro, ¿sí? Esta gente incluso argumentaba teológicamente, cuando lleguemos al capítulo 3, que en realidad el Señor no iba a venir, que no habría una segunda venida y que la mejor evidencia de que el Señor no venía precisamente era la tardanza. Incluso se mofaban de eso. Imagínense cómo estaría esa gente en ese momento. Ciertamente tenía un poco 30 años de que había ido Jesús a los cielos, ¿sí? Y que ellos esperaban prontamente que inmediatamente regresara, a lo mejor que nomás tuviera el encuentro con su padre y a la misma vez regresar, ¿verdad? Tal vez. Pero la cuestión es que Pedro está tratando de explicar que precisamente su tardanza obedece a que por su misericordia de Dios, como lo dice, por su misericordia de Dios no hemos sido consumidos y por eso retarda, porque no quiere que nadie perezca, ¿sí? No entendían eso en ese momento y Pedro trata de explicar de esta forma. Esta gente no tenía una actitud pasiva, estos falsos maestros. Esta gente eran proselitistas, por así decirlo. Estos eran activos dentro de la iglesia tratando de cautivar discípulos verdaderos. Es como aquellos que dicen, oye, estás en una iglesia y ya están metiendo ideas, ya están metiendo doctrinas raras, ya están metiendo o sacando a los hermanos y de repente llegas a la iglesia
y entra mucha gente en la iglesia que nosotros no conocemos y andan pidiendo dinero, andan pidiendo beneficios. Oye, ¿me pueden ayudar? Porque miren, es que no tengo para los medicamentos y demás cosas. Y uno le da y después le da. Y el chiste que ya sacó un buen botín dentro de la iglesia. Y se da más en las iglesias grandes, donde no nos conocemos todo esto. Pero estos son aparte, pero estas personas eran los maestros, los que estaban dando la doctrina de la palabra de Dios. Y Pedro, cuando ve esta situación, precisamente él pone un alto, les manda esta carta y les empieza a decir que se mantengan firmes, que se guarden de toda esta corrupción, ¿sí? Porque precisamente ellos estaban prometiendo libertad, mientras que ellos se involucraban, como ya lo dije, en la corrupción moral y especialmente en la inmoralidad sexual. Pedro lamenta en su carta que esta gente haya comenzado a pecar de esta manera. La medida de amor que un pastor tiene por sus ovejas es cuando él le duele el pecado de una de ellas. Cuando el pecado del otro es solamente irritar simplemente al pastor o realmente le causa cierta molestia, pero no le duele. Él no tiene, el pastor, él no tiene precisamente esa cierta dolencia porque le hayan hecho algo a él, sino más bien él se siente mal porque verdaderamente hay un amor hacia la oveja, y se siente mal porque esta oveja no tiene el amor que Cristo tiene, ¿sí? Y entonces no ha entendido que ha sido esta oveja comprada y lavada con la sangre de Cristo. Ahora, usualmente la segunda carta del apóstol Pedro va juntamente con la carta de Judas, ¿sí? Judas nada más tiene un solo capítulo, y la razón es que su temática es muy parecida, hermanos. Tiene que ver con falsas enseñanzas por un lado, y por otro lado está escrita extremadamente parecida esta carta, sobre todo el capítulo 2 de segunda de Pedro. Esta carta se parece mucho, han llegado los académicos a decir que, o los teólogos han pensado que uno de los dos tomó material prestado del uno al otro, ¿verdad? Tradicionalmente se ha pensado que Judas probablemente tomó de Pedro y que Pedro fue el apóstol y el testigo ocular de las cosas. Sin embargo, algunos dicen que fue al revés. Miren, yo no sé de eso mucho. Dios, el Espíritu Santo, pudo haber inspirado a ambos independientemente de una manera similar. Pudieron haber tenido el mismo material y después haberlo escrito, no sé. Pero lo que sí vamos a ver terminando segunda de Pedro es el libro de Judas, que nada más tiene un solo capítulo. Bueno, habiendo dicho todo esto, he titulado el tema de hoy, la suma de las virtudes cristianas proporcionan mi seguridad. Apenas voy a comenzar, hermano. Eso fue la pura introducción. Discúlpenme, voy a tardar un poquito, pero quería explicarles bien esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Voy a leerlo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habían alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta gente se hizo ciega o miope, como dijimos, porque ellos se les ha olvidado que en esa cruz los habían limpiado, habían pagado sus pecados, y habiéndoseles olvidado la purificación de sus pecados pasados, comenzaron a corromperse otra vez como si nada hubiese pasado en el madero, en esa cruz. En el versículo 10 y 11 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro comienza a decirles que hay falsos maestros que están adentro en la iglesia, están introduciendo herejías doctrinales, herejías que tienen que ver con la inmoralidad. Y ahora Pedro, preocupado, ya con una amplia experiencia en el ministerio, ya como unos 30 años más o menos, quiere darles y nos da a nosotros una fórmula para terminar bien la vida cristiana. Porque hay cosas que Pedro entiende, que si las ponemos en orden, como dice aquí, nunca tropezaremos, nunca caeremos. La carta comienza, como todas las cartas de la antigüedad, diciendo Simón Pedro, identificando el autor, ¿verdad? Pero fue el nombre con que Cristo bautizó a Simón, que le puso Pedro, que quiere decir piedra, ¿sí? Inmediatamente Pedro sigue identificándose como siervo y apóstol de Cristo. La palabra siervo, la traducción real debería de ser esclavo. Los traductores de la Biblia moderna tienen como cierta alergia por la connotación que la palabra tiene como esclavo. Pero literalmente esta palabra aparece de esclavo, aparece como 23 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza la palabra doulos, que era un esclavo. Ahora, cuando Pedro dice que es un esclavo de Jesucristo, él nos está tratando de transmitir una actitud de humildad, aunque sí lo era, pero lo que estaba tratando de transmitir, esa es la idea. Yo no me pertenezco a mí, porque Pedro no era un esclavo, o sea, no era un esclavo físico o natural, sino más bien ahora era un esclavo por amor, ¿sí? Doulos. Y lo que quería transmitir el apóstol Pedro precisamente era, yo ya no me pertenezco, yo le pertenezco a alguien, ¿no? El esclavo en aquel tiempo era propiedad de otro, todo el tiempo, como cuando compras un carro, tú tienes una factura del carro y dices, esta es mi propiedad, o tienes una casa y las escrituras están a tu nombre, esta es mi propiedad. Bueno, lo que trata de decir el apóstol Pedro es que él ya no se pertenecía a él mismo, sino él había sido comprado a precio de sangre y le pertenecía a Jesucristo, ¿sí? Esa es la palabra que Pedro dice aquí, Simón Pedro, siervo, o sea, ya no me pertenezco a mí mismo, ¿sí? Y él está diciendo, yo ahora soy propiedad de Jesucristo, él me compró a precio de sangre. Inmediatamente después Pedro se identifica como apóstol. No nos está tratando ahora de decir que él tiene un título superior. No. Él está diciéndonos que como apóstol designado por Cristo, él tiene la autoridad para escribir esta carta. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos, con todo esto? Y es una gran paradoja, si se dan cuenta. Por un lado dice que es esclavo y por otro lado dice que es apóstol al mismo tiempo. O sea, yo soy esclavo, yo le pertenezco a Jesucristo, pero además Jesucristo me ha dado la autoridad para escribirles, para llevar mi función apostólica.
Y luego Pedro hace lo que el mundo en aquel tiempo del primer siglo hace, que identifica a los destinatarios, ¿sí? En el versículo 1 también dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿sí? A los que han recibido una fe, a ellos se dirige, ¿no? La fe como la nuestra que hoy tenemos nosotros en Cristo. Esta carta está siendo enviada a gente que tiene el peligro de apostatar y otros que ya han apostatado, pero Él les está llamando como creyentes a los que han recibido una fe como la nuestra, hermanos. Y lo cual, en este caso, nos deja ver que la fe que Pedro recibió como apóstol no era superior a la fe que tú y yo hemos recibido hoy en día cuando hemos nacido de nuevo. Es la misma calidad de fe, no hay fe inferior, no hay fe superior, es la misma. Y Pedro continúa diciendo ahora, como nosotros, él recibimos la fe. Dice ahí, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En otras palabras, no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es por el esfuerzo que nosotros hayamos hecho, ya lo he explicado en otras ocasiones, es simplemente por la justicia de Cristo. ¿Sí? Esa justicia de Cristo tiene que ver con la obra de Cristo, de manera que aquellos que han recibido una fe como la nuestra, la han recibido mediante la obra y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Y lo deja muy claro el apóstol, en contraste con las enseñanzas que se estaban dando en ese momento de los falsos maestros, que enseñaban que tú tienes que hacer ciertas obras. Igual ya saben que la iglesia más prominente del mundo tiene ese concepto que tú tienes que hacer ciertas obras para ganarte la salvación. La iglesia romana es lo que dice, y tienes que poseer cierto conocimiento especial. Ahorita ya no se da mucho eso, pero hace 50 años la iglesia romana, los filigreses no tenían acceso a una Biblia, no tenían acceso a estudios, ellos nada más iban, recibían la cátedra y ya se iban, nada más, ¿no? Y Pedro lo que está diciendo aquí, que ellos llegaban a un punto de que precisamente querían que ellos hicieran ciertas cosas para ganarse la salvación, o tienes que poseer cierto conocimiento para ganarte la salvación. Como dicen los gnósticos, para poder ganar la salvación. Porque ellos tenían corrientes filosóficas griegas y ellos querían implantarlo dentro de la iglesia. Pedro quiere dejar claro que esta fe que nosotros hemos recibido es un don de Dios. Y un don es un regalo de Dios, que no tiene nada que ver con méritos, no tiene nada que ver con obras, que no tiene que ver nada que yo me merezco incluso. Es por gracia solamente, hermanos, ¿sí? Y precisamente en el versículo 2 habla sobre eso. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él se está dirigiendo a gente que tiene un trasfondo hebreo como griego, y dice que esa gracia y esa paz sean multiplicadas mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, el incrédulo no tiene acceso a esa gracia y a esa paz a la que Pedro se está refiriendo en este momento. Es una paz y una gracia que es multiplicada sobre los hijos de Dios y que viene precisamente por ser hijo de quien ahora somos. ¿Y de quiénes somos hijos? De nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, el soberano, el Dios grande, el único Dios justo y verdadero. Así que a continuación, de una manera breve, el apóstol Pablo nos dice qué es lo que Dios ha hecho, para que después nos diga ahora lo que nosotros tenemos que hacer mediante la gracia y la paz
que Dios ha multiplicado en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, vea lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué es lo que Pedro nos está diciendo aquí? Dios Todopoderoso tomó su poder en la persona del Espíritu Santo, la puso en mi interior cuando yo le recibí, ¿sí? Porque ahora dice la Biblia que somos morada del Espíritu Santo, y Él me ha concedido esa morada del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, mediante el cual Él me va a entregar desde ese momento mi salvación, todo lo que yo necesito para la vida y la piedad. En otras palabras, para yo vivir piadosamente, de manera santificada, por eso me dio Dios al Espíritu Santo como morada. Y ahora eso no quiere decir que mi vida de santificación es igual que al día siguiente de mi conversión. Por ejemplo, hace 10 años, 5 años, no sé cuántos años. No, debería de ser una santificación progresiva, ¿sí? No debería de ser igual, debe de crecer. Hay cristianos que llevan toda una vida de cristianos y que siguen siendo los mismos, con el mismo conocimiento, sin servir, sin hablarle a nadie de Cristo, y siguen así. O sea, su santificación, su vida cristiana se ha estancado y no ha dejado que el Espíritu Santo precisamente opere de una manera especial. Pero ya al primer día, yo ya soy morada del Espíritu Santo. Y eso es lo que se requiere para tener una vida de piedad. Implica una vida alejada del pecado. Mientras nosotros vivimos más cerca de Dios, tenemos que mantener esas dos cosas en una balanza. Mi vida santificada, mi vida relacionada con Dios. Y aquí es donde precisamente tenemos que entender nosotros como cristianos. Miren, véanme a mí. Aquí está el pecado. Aquí está Dios, no está en la práctica del pecado de alguien que está muy cerca de Dios, no. O sea, Dios dice, yo los llamo a una gloria y excelencia, ¿sí? ¿Por qué Dios lo hizo así? Para que yo viva para su gloria, para que yo viva en una excelencia moral, para que yo viva piadosamente. Dice el apóstol Pablo, que el querer está en mí, ¿se acuerdan? El querer está en mí, pero no hacerlo, no hacerlo. Dios lo sabe, y ¿cómo lo sabe? Él tiene el propósito que yo viva para su gloria, y como mi vida de una manera, ¿sí? Quiere también, pero por su gracia Él me permite Él hacer para que yo tenga una excelencia moral para reflejarle a Él de lo que Él hizo. ¿Y qué hizo, hermanos? Él me dio el poder, me dio mediante el conocimiento de aquel que me llamó justamente para eso. Así es que el Espíritu Santo vino en su plenitud a morar en mí, en cada uno de nosotros. Ahora, de acuerdo a mi grado de obediencia, el Espíritu Santo decide manifestarse más ampliamente, abundantemente de acuerdo a la vida de piedad, de obediencia o de sumisión del cual me está llamando a hacer. Cuando yo soy presto para que el Espíritu Santo obre, más el Espíritu Santo tendrá libertad para poderse mover en mi vida y proporcionarme esas habilidades para yo vivir para la gloria del Señor, ¿sí? Por eso Pedro está estableciendo claramente, ya que Dios hizo todo y ya Dios nos concedió en el tiempo pasado todo lo concerniente a la vida y a la piedad, para que yo pueda vivir para su gloria, para su excelencia, porque Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario y me compró a precio de sangre. Jesucristo allí en un madero, clavado en una cruz,
por nosotros los pecadores, los injustos. Y ahora, llegando a ese conocimiento, ahora dice la Biblia que para eso, mediante el conocimiento, vivamos para su gloria y excelencia. Pero tengo que crecer en un conocimiento de él, hermanos. Por eso es que el discipulado que se va a abrir es buenísimo para estar creciendo en un conocimiento de él. Porque más conozco de él, pues más le amo a él. Y mientras más le amo a él, más le obedezco. Mientras más le obedezco, más me parezco a su persona. ¿No dice la Biblia que vamos de gloria en gloria hasta llegar a la estatura del varón perfecto? ¿Y ese quién es? Jesucristo en nosotros. A pesar de eso, aquí hay gente que escribe el apóstol Pablo, que en esta congregación a la que les envió la carta, que a pesar de haber experimentado de esas bendiciones que les estoy comentando hoy, se han alejado. Regresemos una vez más al capítulo 2, versículo 21 de Segunda de Pedro. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido. Es capítulo 2, versículo 21. ¿Sí? Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, lo que Pedro dice es que si eres un incrédulo, mientras no te arrepientes, estás en condenación, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y bueno, esa es su posición y su condición actual de los incrédulos. En este otro que ha llegado a conocer el camino de justicia y de salvación y se ha alejado, ¿qué pasa con ellos, hermanos? Están peor ellos. Por eso sigue en el versículo 22 de ese mismo capítulo 2, 22, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. La puerca lavada podríamos ser nosotros, ¿no? Somos lavados con la sangre de Cristo, donde me quitaron todo el lodo, pero nos dio, por así decirlo, Pedro nos dice que esa gente lo que ha hecho es volver a su propio lodo, ¿sí? O sea, un instinto carnal, un instinto, por ejemplo, animal, que lavas al puerquito, ¿no? Los que saben de eso, lo lavas, lo bañas, quién sabe, y luego como que se quiere secar. ¿Y en dónde se seca? En el lodo, en la tierra. ¿Por qué? Porque es su proyección, su instinto de ese animal irse otra vez allí, y por eso dice por el proverbio de esto. Y hay algo más que Dios ha hecho que Pedro pone aquí en un énfasis. Eso se debe ser un incentivo para que tú vivas la vida de Cristo que nos compró a nosotros. Versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tengo una versión más, la Nueva Traducción Viviente, y de este mismo versículo 4, y que me gusta mucho, y dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. El cristiano que llega a conocer mejor a Dios, llega a confiar en sus promesas mejores. Y el confiar en las promesas de Dios, que son todavía futuras, y poner mis ojos en dichas promesas que no están aquí presentes, sino precisamente están más allá, ¿sí? Todavía no se hacen realidad, hace que mis ojos no estén aquí abajo, hermanos, y hacen que yo no sea seducido, hacen que yo no sea desviado, hacen que yo no sea distraído. Y de hecho, esto en el Nuevo Testamento es expresado de otra forma y en otro texto
con relación a otros grupos de personas. Por ejemplo, el libro que lo hemos mencionado mucho, el libro de Hebreos, capítulo 11, en donde se nos habla de una gran cantidad de héroes de la fe. Se nos dice que esta gente perseveró en el camino a pesar de que algunos fueron aserrados y anduvieron en las montañas por esconderse en las cuevas. Y esta gente permaneció en su fe por una razón, porque creyeron en las promesas y aunque no las recibieron, aunque no las vieron, ¿sí? Las creyeron desde muy lejos y allí, y eso les permitió, con esa mirada puesta en lo eterno, les permitió entrar en el reino de los cielos a ellos. Dios nos ha hecho promesas para que las creas y nos sirvan a nosotros como incentivo y de comparación de cualquier otro placer que yo pudiera ganar en este mundo. No tiene comparación con las promesas que Dios nos ha hecho como creyentes. O sea, cualquier título, cualquier propiedad, cualquier bienestar, cualquier placer de este mundo no se compara con la promesa que Dios nos ha dado. Así que cuando el cristiano se regresa y comienza a vivir una vida correspondiente más bien al estilo de la vida del incrédulo, no solamente ha dejado de crecer en el conocimiento de Dios, no solamente ha dejado de creer en las promesas futuras de Dios, a él se le ha olvidado que lo limpiaron a precio de sangre en una cruz y a través de un cordero inmolado. Eso es lo que ha pasado. Ahora, a partir del versículo 5, nos da la suma de virtudes cristianas que me dan seguridad para terminar bien esta carrera. Pedro está preocupado que estos falsos maestros pudieran desviar a los verdaderos creyentes. Pedro ha pasado por experiencias, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Pedro? Sus experiencias que ha pasado. Pedro ha tropezado. Pedro ahora no es el antes, ¿no? Si hay alguien que pudiera escribir de tropiezos en el primer siglo es Pedro, y también yo, ¿no? Y también usted, ¿no? Podríamos escribir de tantos tropiezos, pero si hay alguien que pudiera escribir 20 años después de haber tropezado constantemente de cómo evitar eso, era Pedro. ¿Cómo evitar los tropiezos? Dice un autor que Pedro tenía una tendencia en sus años tempranos, cuando Jesús lo llama, cuando le dijo, Simón, ven, ahora ya no serás Simón, sino ahora serás piedra. Dice este autor que Pedro tenía la tendencia en sus primeros inicios, en sus tempranos años, cuando creyó en Cristo, que tenía se sentía con cierta confianza cuando el peligro estaba cerca. ¿Se acuerda? Jesús dice en el Getsemaní, me van a crucificar, faltan unas horas y ustedes no pueden tomar la copa que yo voy a tomar. Y luego Pedro se levanta y dice, claro, Señor, yo me tomo esta copa y 10,000 más me tomo, ¿no? Se sentía, ¿qué? Confiado cuando el peligro estaba. Él tenía la tendencia de ignorar las advertencias del maestro. Jesús dijo, Pedro, antes que el gallo cante, 3 veces tú me vas a negar. Él ignoró las advertencias y sabes, hermano, muchos de nosotros hoy en día, hace tiempo, hoy, o tiempo presente, hoy en tiempo, estarán escuchando advertencias. Y muchos de nosotros y mucha gente más bien decidirá ignorarlas. Pero dice la Biblia, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Me estarán escuchando después mucha gente también sobre esto. Yo les digo, si hoy oyes la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y sigo citando al autor esto. Dice que Pedro se apresuró a ir hacia adelante cuando debió esperar. Él durmió cuando debió haber orado. Con frecuencia él habló cuando debía de haber guardado silencio. Y él mostró valor
pero fue un cristiano descuidado, Pedro. O sea, él tenía todas las cartas para poder ahora decirnos, miren, ya tengo tanta experiencia de tantas caídas, y ahora les quiero evitar tantas caídas, como aquel padre que mira su vida y que le dice a su hijo, mira, no atravieses por este valle, porque yo cuando era pequeño atravesé y me caí, mas ahora yo te digo que no por ahí, ¿no? Pedro sabe que lo que está hablando ahora, y yo, por así decirlo, una palabra, sabe la fórmula que tuvo que aprender Pedro. Por eso Pedro está consciente de la iniquidad del corazón humano. Por eso Pedro tiene el entendimiento que el corazón humano tiene la capacidad de pecar contra Dios, ¿sí? Nadie, decía este autor, nadie está mejor preparado para advertirnos de los peligros de un terremoto, ¿sí? Como seguido de un tsunami, ¿no? Diríamos así. O vamos a poner el ejemplo como lo que pasó ayer, ¿no? Creo, ¿no? Lo que pasó ayer en Haití, ¿no? Como lo que ocurrió en Haití, que murieron casi 300 personas, o hasta el conteo de ayer en la noche, que alguien haya estado en un momento o en dos previamente de esa misma forma. Nadie está preparado que Pedro en este caso para advertirnos precisamente de esta situación. Pedro es el autor ideal para decir lo que está diciendo en este momento. Nosotros no podemos decir que estamos creciendo en el conocimiento de Dios y al mismo tiempo hacer cosas contrarias a las promesas de Dios. Nosotros no podemos decir que creemos en Dios si nos alejamos de lo que Dios dice en su palabra. Algunos te pueden decir, yo creo en Dios, yo tengo fe, pero la verdad es que se ve que cada día estás más lejos de lo que dice la palabra o lo que la palabra nos ordena hacer nosotros. Lo importante no es que nosotros conozcamos acerca de Dios, sino que yo viva una vida de cercanía y de comunión con Dios. De manera que año tras año yo me parezca más a la imagen de Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo, perdón. Si en el día siguiente de hoy alguien revisa mi vida, y si yo tengo menos imagen de Cristo que antes, hay un problema en mi vida. Y he mostrado que no he estado haciendo las cosas muy bien y que estoy en un grave peligro. La única manera que nosotros podemos mejorar precisamente es cediéndole el control de mi vida al Espíritu Santo, a Dios, mi mente, mi voluntad, mis deseos, mis impulsos al Espíritu Santo. Porque lo que ha pasado es que yo he ido cediendo. Si yo estoy cada día más atrás, menos oro, menos leo la Biblia, menos tengo comunión con mis hermanos, está pasando algo. Le estoy dando más o estoy cediendo terreno más a mis deseos o a los impulsos de mi carne. La pregunta es, ¿sí vamos a obedecer y darle el control al Espíritu de Dios, hermanos? Esa es la pregunta. Porque en el versículo 5 de segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, nos empieza a hablar este tipo de virtudes. Vosotros también, dice en el 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿sí? Añadir a vuestra fe, fíjense que, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Pedro empieza su cadena, diríamos como de 8 eslabones, diciendo, a la fe que ya Dios te concedió cuando tú viniste a Cristo, cuando tú le recibiste a Cristo, por así decirlo, que es una manera de decirlo coloquialmente, ¿no? Cuando tú viniste a Cristo, cuando Él te trajo con lazos de amor, te puso la fe para que tú mismo cedieras a Dios los derechos y ahora fueras esclavo por amor, y ahora tú dijeras, ya no me pertenezco yo, sino yo le pertenezco a Cristo. Ahora a esa fe que ya Dios te concedió,
en el momento que bendices a Cristo, ¿sí? Tienes que agregarle virtud, dice aquí el apóstol Pedro. Entonces ahora yo entiendo que mi vida cristiana, ahora que ya Dios ya hizo, ahora yo empiezo también a hacer. Requiere un esfuerzo que Dios ya ha hecho. Me concedió la fe y el poder y me dice ahora ejercita el poder que está en ti y haz crecer tu fe mediante la virtud. La fe no puede ser, hermanos, estática. Tiene que crecer a la medida que tú conoces a Dios. Mientras más le crees a Dios, más tú crees en sus promesas. Mientras más crees en sus promesas, más tu mente está en la próxima vida, o sea, en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. Ahora, la Biblia nos llama a algo más. Cuando tú experimentas el grado de la presencia manifiesta de Dios, traducida, por ejemplo, en el gozo, en la paz, la tranquilidad, la obediencia, el deseo precisamente de leer la Biblia, ¿sí? El deseo de orar, el deseo de adorar, el deseo de juntarte con tus hermanos en Cristo, todo eso es parte del resultado de la cercanía que nosotros tenemos con Cristo. Y esto es directamente proporcional a la vida de obediencia y santidad con que yo estoy viviendo. Si yo no leo la Biblia, entonces no tengo santidad, no tengo relación con Dios. Y de hecho el incrédulo no tiene lealtad, por así decirlo, no tiene una lealtad dividida el incrédulo. Escuchen lo que les voy a decir. Él tiene una lealtad al mundo, ¿sí? Él hace lo que el mundo dice que haga, él hace lo que todo el mundo hace, pero el corazón del creyente que está dividido entre Dios y el mundo, o lo que decía el apóstol Pablo, que muchas veces nos encontramos haciendo cosas que no queremos, y es cuando nos cae el 20, o sea, ¿con quién estoy? O sea, estoy dividido yo entre Dios y el mundo, y esa división del corazón es lo que hace que vayas a través de esos deseos pecaminosos, porque no está directamente proporcional tu vida a la obediencia y a la santidad de Cristo, ¿sí? Santiago, por ejemplo, capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿sí? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Fíjense lo que está diciendo. Por eso es que Pedro habla de tu fe que no es suficiente. Tú tienes que agregarle esa virtud y excelencia moral. ¿Qué es virtud, hermanos? ¿Qué es virtud en una persona? Yo lo busqué así, no sé, tan sencillo. La virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales, con el bien, con la verdad, con la justicia. La virtud se opone al vicio y tiene un gran importancia en la vida ética. Esa es la virtud, ¿sí? Por eso en el versículo 5 dice que le tenemos que a la fe añadirle virtud, ¿sí? Y de la virtud, ¿qué dice? Añadirle ¿qué? Conocimiento, ¿sí? La palabra que aparece allí como conocimiento en el griego es gnosis. Y no es el conocimiento que te lleva a la salvación, sino es un conocimiento práctico, ¿sí? O sea, ya tienes el conocimiento que te trajo la salvación, que es Jesucristo, pero ahora este conocimiento lo hago práctico, que te lleva a una vida de sabiduría y de discernimiento. Pedro está hablando que le tenemos que agregar a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y un conocimiento que tal te lleve a un mejor discernimiento. Cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, tú tienes un mejor discernimiento y a una mejor sabiduría con la cual tú podrás vivir una vida más piadosa, ¿sí? Y eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Nosotros nunca podemos separar la mente y el corazón, como tampoco podemos separar el carácter del conocimiento. Así que el conocimiento práctico da sabiduría y da discernimiento,
me ayuda a desarrollar el carácter mejor. En el versículo 6 dice que al conocimiento tenemos que agregarle dominio propio, ¿sí? Ahora Pedro nos dice que la fe, la virtud, el conocimiento, y ahora nos agrega una más, el dominio propio. Me da a entender como un autogobierno, pero yo debo de entender a la luz de la palabra, a la Biblia, que el autogobierno no es el fruto del esfuerzo humano. Precisamente el autogobierno es el fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22 y 23, ¿sí? Y en la versión, la Biblia de las Américas, menciona 9 características del fruto del Espíritu. Y la última que utiliza esta versión de la Biblia de las Américas, la última es dominio propio, ¿sí? Y ese es el dominio propio. En el contexto de la carta del apóstol Pedro, tiene que ver con el consumo, fíjese, con el consumo de alimentos, el control de la lengua, o sea, el dominio propio. Vea a dónde te va a llevar. El consumo de los alimentos, o sea que, a ver, bájale a las carnitas, ¿no? Por así decirlo. Bájale a los tamales, ¿no? También el dominio propio, allí en el contexto de la carta del apóstol Pedro, habla el control de la lengua. ¿Quién había hablado inmediatamente? ¿Quién había dicho todo esto inmediatamente? ¿No? ¿Quién había pronunciado todas estas cosas? Precisamente Pedro. Y él dijo dominio propio y el control de deseos también sexuales. Y esos 3 están en la misma lista, en la misma categoría del dominio propio. Así es que el dominio propio, que es fruto del Espíritu, no es tan simple como parece, hermanos. Y ese dominio propio tiene que ver con una restricción personal sobre nuestras emociones, deseos y pasiones. Dios sabe que tengo pasiones, Dios sabe que tengo emociones, Dios sabe que tengo el poder para controlar mis pasiones y deseos también. Él me dice, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, yo lo voy a poner dentro de ti. ¿Cuándo? Cuando nosotros aceptamos las condiciones de Cristo. Cuando somos lavados con la sangre de Cristo, cuando Jesucristo en un madero fue crucificado y yo decidí por su gracia acceder a la presencia de Dios. Bueno, en ese momento puso de nosotros ese poder dentro de nosotros. Y ahora nos podría decir Dios, ahora no hay excusa para que tú no digas que no tienes poder. Y si tienes excusa, es porque en realidad no has nacido de nuevo. O te estás haciendo el guaje, ¿no? Como decimos aquí en México, ¿no? Te estás haciendo como que el payasito, ¿no? No. Tienes que entrar. Lo increíble que estas ideas, fíjense todas esas ideas del dominio propio que les hablé sobre los deseos, las emociones y las pasiones. Un pagano, un filósofo 300 años antes de Cristo, de nombre Aristóteles, escribió como si fuera un cristiano él en ese tiempo, un pensamiento. Dijo, el hombre que no se restringe a sí mismo hace cosas que él sabe que son pecaminosas. Ve a Aristóteles hablando del pecado ahora, ¿no? Por una influencia de sus pasiones, mientras que el hombre que tiene dominio propio, conociendo que sus deseos son pecaminosos, dice él, rehúsa seguirlos basados en sus principios. Nos debe de quedar claro, hermanos, que el dominio propio es algo que se puede tener porque el Espíritu que mora en nosotros vino a producir ese fruto, pero necesito precisamente la llenura del Espíritu Santo y allí depende el dominio propio. Cuando yo más estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a tener el dominio propio a controlar todo ese tipo de emociones como ya las mencioné. Cuando hablamos de llenura, no estamos hablando de que el Espíritu Santo está parcialmente. No,
el Espíritu Santo decide manifestarse en el creyente para darle la habilidad, ya sea en el dominio propio, en el tener el gozo, en el tener la paz, en el tener el fruto del Espíritu, la habilidad para soportar las pruebas. Todo eso es resultado precisamente del dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Pedro continúa desarrollando la suma de las virtudes que nos proporciona nuestra seguridad. Por ejemplo, la virtud, ya dijimos, perdón, a la fe, dijimos que es la virtud. A la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio. Y ahora nos habla sobre la paciencia. En la versión de las Américas dice la perseverancia. Hay un comentarista que menciona que que se refiere a alguien que soporta los insultos, esta paciencia o perseverancia, ¿sí? Las injurias, y que resiste las injurias sin amargura ni queja, hermanos. Este es el espíritu que puede soportar a las personas desagradables con cortesía, ¿sí? Pero sin irritarse, ¿no? La paciencia o la perseverancia, quizás estas palabras se usen en la Biblia para referirse más a Dios, porque por eso Dios dice en la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, ¿sí? Y está también la palabra que se utiliza como longanimidad, algo así, que no me gusta mucho usar esa porque se me escucha como longaniza, ¿no? O sea, bueno, esa palabra habla precisamente de sufrir, pero de estirar tu afrenta, longanimidad. Habla sobre estirar tu afrenta. Así que esta palabra nos está invitando a ser tan pacientes como Dios lo ha hecho con nosotros. Y la idea es soportar bajo presión sin renunciar a nuestra fe y siendo obedientes a Dios. Ahora, diferentes cristianos a lo largo de los siglos, ¿no? Han estado bajo presiones enormes. Algunos han perdido la vida y la siguen perdiendo hoy por la presión y lo seguirán siendo y seguiremos siendo sometidos a nuestra fe por no negar la fe precisamente. Dios dice, la razón por la cual yo puse un poder infinito en ti, la tercera persona de la Trinidad, el poder del Espíritu Santo, es porque yo conozco muchas cosas que te van a venir a ti. Y hay algunas de esas cosas que te aplastarán así, te aplastarán literalmente. Pero yo te he dado todo lo que concierne a la vida y a la piedad para que tú perseveres hasta el fin, sin negar tu fe, sin negar mi palabra y sin deshonrarme. Es lo que nos dice Dios en esta mañana, hermanos. Tú tienes la habilidad porque tienes el poder del Espíritu Santo. Y Pedro continúa la fe, virtud, a la virtud conocimiento, a la conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y ahora a la piedad. La piedad hace referencia a un estilo de vida, hermanos. Un estilo que precisamente imita a Cristo. Es un estilo de vida que trata de hacer la voluntad de Dios, independientemente el costo, el precio y el peso que venga sobre tu vida. La piedad tiene que ver con una actitud y una disposición correcta hacia Dios y hacia la otra persona. Una persona piadosa tiene una actitud y disposición correcta, no solamente en el sentido vertical hacia Dios, sino también él tiene la misma actitud y disposición en sentido horizontal, ¿sí? Así es que quiero ir más rápido, ya quiero terminar. Precisamente eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lo peor que puede hacer que pasar un cristiano es usar, por ejemplo, la mentira para cubrir su pecado. Porque cuando tú haces eso, lo que hemos hecho es una alianza con el padre de mentira en contra de Cristo que representa precisamente la verdad.
Deberíamos hacer un compromiso, hermanos, de decir la verdad aunque nos cueste la vida. ¿Por qué digo esto? Porque siempre queremos a Dios a nuestro lado. ¿Cuántos quieren a Dios de su lado, hermanos? Amén, ¿verdad? No queremos a Satanás a nuestro lado ni 5 segundos. No importa si él temporalmente me va a evitar una consecuencia, porque el decir mentira probablemente te va a evitar temporalmente una consecuencia. No, no importa eso. Por eso es que dice que tenemos que tener esa piedad, ¿sí? Habla de una disposición a hacer siempre el bien, ¿sí? Hacer siempre el bien. Y ahora nos habla precisamente sobre no solamente la piedad, sino la fraternidad, el amor fraterno. Filadelfia, así como el nombre de la ciudad, ¿no? Es una disposición de bien hacia tu hermano biológico. Pero ahora por extensión en la palabra de Dios, por extensión hacia tu hermano en la fe, hacer el bien. Los discípulos tuvieron que aprender eso, porque ellos vivían, no sé si recuerdan esto, ellos vivían discutiendo constantemente. Ellos, a pesar de que estaban con el maestro, discutían mucho por diferentes cosas. Era gente contenciosa. La persona piadosa no es contenciosa. La persona piadosa tiene amor fraternal, tiene una disposición a la bondad hacia aquellos que son sus hermanos, ¿sí? Ahora, ya llevamos 7 eslabones, ya voy cerrando. Diríamos que el octavo es como la cereza del pastel, ¿no? Si tenemos todos estos anteriores y nos falta el último, nos vamos a tropezar, hermanos. Y lo que hace falta, si se dan cuenta, el último es amor. Y este amor es el amor ágape, el amor incondicional. Ese es el amor que busca el bien más alto en el otro. Ese es el amor que mira al otro y no trata de que el otro satisfaga deseos en él, sino que él trata de satisfacer las necesidades en el otro. El amor que considera el amor ágape considera el otro como superior a uno mismo. El amor que cuando mira al otro, mira la imagen de Dios y es incapaz de dañar la imagen de Cristo, ¿sí? Que lo ve en él porque le ama o lo ama incondicionalmente. El amor, quiero hablarles nada más rapidísimamente, el amor romántico. Dicen que este amor romántico no tiene elasticidad, el amor romántico, ¿sí? No tiene elasticidad. Ahora, el amor romántico no es malo en sí. Produce adrenalina, produce dopamina en el cerebro y produce otra cosa que se llama serotonina. No sé qué sea eso, ¿verdad? Bueno, es un químico que es como un neurotransmisor en el cuerpo humano, pero todo eso produce. Pero cuando el encanto pasa, ¿sí? El amor romántico no tiene elasticidad. El único amor que tiene elasticidad es el amor incondicional, el amor ágape, que tú lo estiras, mírenme, cuando tú como una liga lo estiras, y llegas a un punto como la cruz y dices como Jesucristo dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vean cómo es esto, el amor que ama por encima de las ofensas, el amor que ama por encima de los insultos. Escucha que no es el amor incondicional que no se hiere. Sí, es verdad, se hiere porque somos humanos y claro. Lo que ocurre es que el amor incondicional prefiere ser herido, fíjense cómo es, que herir. Esa es la gran diferencia, ¿sí? De allí es que el que tiene amor incondicional se muerde la lengua, ¿no? Tolera todo. Él sabe él sabe que hay un redentor contra quien tú hiciste esas cosas peores y claro que te callas y perdonas, ¿sí? Porque tienes el amor incondicional o el amor ágape. Es el amor que llevó a Cristo a la cruz. El amor ágape, te duele el pecado del otro, aun si el pecado está contra ti.
¿Cuál es tu interés o cuál es el interés de Pedro que tú tengas estas virtudes, hermanos? ¿Cuál es el interés? Y es por eso que no sé si esta enseñanza te ha dejado una reflexión a ti. No sé si tú has visto algo de esto. No sé si tú has considerado esto. Precisamente, si tú encontrases una aplicación para tu vida. Yo encontré una aplicación para mi vida mientras yo estudiaba este mensaje. Y precisamente una de las cosas del interés del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, es que estas virtudes deben de ser parte de cada cristiano. Cuando no son parte de cada cristiano, el cristiano empieza a ser infructuoso, como lo dice en el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, ¿sí? Así es que si tú tienes estos puntos, si tú tienes determinados estos principios que el apóstol Pedro te dice, tú comenzarás a ser precisamente dando fruto. Pero si no está en ti, entonces estarás comenzando a ser estéril y tu vida no tendrá fruto, con las preocupaciones del mundo y los placeres del mundo, y tu vida comienza a verse más cerca de la vida de un incrédulo que de la vida de un creyente. O sea, se parece a la higuera seca, ¿no? Versículo 9, rápido, vamos. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy, muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Allí está el problema, que el que carece de estas virtudes es porque se ha involucrado en los placeres de este mundo. El que carece de estas virtudes es que se ha involucrado tanto porque se ha olvidado de quién lo limpió en un madero. Se ha olvidado precisamente y vuelve como la puerca al lodo a revolcarse, ¿sí? Y se le ha olvidado el momento de que cuando nació de nuevo y cuando lo purificaron, y empieza a ser precisamente punto clave para poder ser absorbido por el pecado. Y Pedro cierra con todo esto y dice que precisamente por esto tú estás ciego, tu pecado te ha cegado para que tu vista sea muy corta, las promesas futuras no las puedas ver precisamente porque has olvidado este principio. Versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro nos dice, te estoy hablando de estas virtudes, una detrás de otra, ¿sí? Porque mientras hagas estas cosas, te garantizo que por parte de Dios hablando, ¿sí? Dios a través de Pedro, te garantizo que nunca vas a tropezar, ¿sí? Si ustedes recuerdan, Pedro tropezó más de una vez, pero él tiene años de experiencia. Y terminamos con el versículo 11, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nos habla de la purificación del pecado de la cruz, nos recuerda el amor incondicional, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario, que vino a salvar al mundo del pecado, derramando su sangre, y nos recuerda eso. Pero Pedro también nos recuerda que es posible enfriarse a tal grado que tú olvides la purificación del pecado que se hizo en el pasado por ti. Y que tú vuelvas a como el perro al vómito y como la puerca a revolcarse en el lodo. Y Pedro nos está llamando a algunos de sus seguidores al arrepentimiento, porque sabe que estos falsos maestros han empezado a ganar terreno. El deseo con este mensaje es guiarte la piedad a la única manera y la única manera de hacer esto es la vía del arrepentimiento. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.